Abogado Lenín Lara, candidato asambleísta por UNES, por la lista número 1, encabeza la lista número 1. Sin embargo, de hecho, su lista ha sido, no quiero decir descalificada, pero no fue inscrita por el CNE. Y entendemos que ahora está en otro estado, que es la apelación ante el contencioso. ¿Cómo está usted, don Lenín Lara? Usted fue alcalde de Esmeraldas, ¿verdad? No lo he confundido. No se ha confundido, Jimmy. Buenos días. Perfecto. Dígame una cosa. ¿En qué estado está? Primero dígame por qué la lista de Esmeraldas, toda la lista, no fue admitida por el CNE provincial, ni por el nacional, entiendo. Bueno, la verdad es que se evidencia una decisión política que finalmente termina siendo una aberración jurídica. ¿Cuál es la razón? En Esmeraldas nosotros estamos como Centro Democrático lista 1, por tanto correspondía que inscriba el director provincial como el secretario provincial en este caso. Correcto. Cuando se nos notifica que debemos hacer la inscripción de esa forma, se conversa con quien funge de secretario provincial. Él se presenta dispuesto a firmar, conversó conmigo. Yo le comento el hecho de que lo va a llamar el director lo llama, el director provincial, se reúnen, firma la inscripción, presenta ante la Junta Provincial Electoral la inscripción de las candidaturas en nuestra provincia, pero horas después el secretario presenta un documento juramentado indicando que él no ha participado de los procesos democráticos internos que fueron precisamente desarrollados por la directiva nacional, por la dirección nacional. En esto no hay ningún problema. Y dice además que él no ha firmado ningún documento habilitante. O sea, el secretario que firmó dijo que no firmó. Exactamente, horas después de que ya se había presentado la inscripción. Pero esto no tiene por qué interrumpir el proceso de inscripción, el proceso electoral, porque en el peor de los casos, esto debe dirimirse en la justicia ordinaria, no es porque se presentaron todos los requisitos ante el Consejo Electoral, en este caso de la provincia de Esmeraldas, se presentaron los formularios como correspondían, con las firmas que correspondían, con el plan de trabajo suscrito por los candidatos, por el director, por el secretario, y es posterior este ingreso. Nosotros vemos, por ejemplo, en la ley electoral, hay el artículo 9 que dice que si hay una duda en cuanto corresponde a la calificación de alguna candidatura, siempre debe resolverse en favor de la participación, ya que la participación es un derecho fundamental. Es un derecho. ¿Y a qué se debió el arrepentimiento, abogado Lara? Oiga, la verdad que no sabemos qué motivos haya tenido para que se desdiga. De hecho, conocemos que el director ya ha presentado un acto urgente, una denuncia penal, también por perjurio contra la acción del secretario. Pero no entendemos cuál ha sido la motivación. Sabemos y es evidente que hay intereses de actores políticos locales que ven amenazadas también sus candidaturas, que se evidencia que hay una adhesión popular muy fuerte hacia la participación. Es decir, que alguien le ha calentado los oídos al secretario arrepentido, por lo que le entiendo. Parecería. No podríamos nosotros afirmarlo. Pero es una situación bastante sui generis, bastante especial, que en todo caso es una declaración juramentada. No hay una prueba, una contundencia que demuestre que hay una falsificación de firmas, que ni siquiera él lo dice. Él solo dice: yo no he firmado documentos habilitantes. Pero no hay eso como para que se detenga el proceso electoral. Y lo más triste de todo, primero, es que la Junta de Esmeraldas tiene una primera votación donde no aprueban el informe que recomienda, un informe mediocre, un informe endeble, suscrito por la directora jurídica y de organizaciones políticas de Esmeraldas, pero la Junta no lo aprueba. Horas después de que no lo aprueba, se vuelven a reunir, operaron las presiones y terminan aprobando ese informe. Y lamentablemente, eso es lo mismo que pasó en el Consejo Nacional con los consejeros, que el viernes en la noche, en una reunión que sin que hayan notificado, sin que hayan convocado, se reúnen y por 3 votos también aprueban el informe que recomienda la no calificación de estas candidaturas. O sea, algo terrible está pasando. No olvidemos que este mismo CNE fue el que dirigió las elecciones del 2019
que fueron elecciones llenas de irregularidades. Perdón. Abogado, buenos días, le saludo a Omar Jaén. ¿Cómo está, abogado? Buenos días. Gracias por atendernos. Abogado, a ver, para tener claro el asunto, este intento de bloqueo o informe recomendando no aceptar las inscripciones, ¿fue la Junta Provincial o ya el Pleno del Consejo Nacional Electoral? Primero lo hizo la Junta Provincial, y por eso indico, en una primera reunión, una primera sesión que tuvieron, donde incluso yo estuve presente, no aprobaron, no tuvieron los votos para aprobar el informe no fue aprobado. Ese mismo día la Junta se vuelve a reunir, horas después. La primera sesión fue tipo 11 de la mañana, en torno al mediodía. Luego, entre las 6 y las 7 de la noche, se vuelven a reunir y ahora sí aprobaron ese informe. Evidentemente, corrieron las presiones, hubo las presiones, y nosotros entendemos que hay una preocupación por parte de otros actores que ven amenazadas sus posibilidades con nuestra participación, pero no pueden pretender llegar por descalificación, pues, que es lo que incluso se ha evidenciado en el nivel nacional. Pero bueno, entonces eso luego llegó al Pleno del Consejo Nacional Electoral. Llegó al Pleno del Consejo, nosotros impugnamos dentro de los plazos correspondientes, llegó al Pleno del Consejo Nacional Electoral. Y este viernes que pasó, en horas de la noche, en torno de las 10 de la noche, resolvieron también aprobar el informe. Imagínense, sin ningún tipo de análisis caligráfico, análisis técnico. Creo que tienen, ¿cómo es? Caligrafistas, ¿ves? Tienen grafólogos, perdón. Tienen grafólogos en el CNE y pueden determinar. Además de que esto es un proceso, imagínense, el director provincial del movimiento también ha presentado, también tiene una declaración juramentada que la está presentando, donde él da fe de que el secretario llegó, se comunicaron, chatearon, se encontraron y firmó incluso estos formularios y los documentos para la inscripción. Es decir, una declaración juramentada que dice una cosa versus otra declaración juramentada que dice otra. Eso tendrá que dirimirse en la justicia ordinaria, pero mientras tanto no pueden atentar contra el derecho a la participación de los ciudadanos y el derecho a elegir también de la colectividad. Y ahora, abogado, ¿cuál es el proceso? ¿Ustedes impugnan ante el contencioso electoral ahora? Estamos preparando la impugnación en este momento, que también es lo que corresponde en este momento ante el Tribunal Contencioso Electoral. Son 5 jueces, como lo sabemos, hay el funcionamiento, incluso muchos de los temas se han dirimido. La misma participación de nuestro binomio se dirimió en el Tribunal Contencioso Electoral y creemos, confiamos en que ellos van a actuar apegado en lo que corresponde al derecho. No hay ninguna causal, no hay ninguna causal para no inscribir la lista en Esmeraldas, la lista a la asamblea en nuestra provincia en Esmeraldas. Y por supuesto, ellos que son jueces electorales, que son abogados en definitiva y que son formados además en derecho, deben actuar en correspondencia con lo que la ley determina, y la ley prevalece el derecho a la participación. Además, es un derecho constitucional. En el artículo 61 de la Constitución se consagra este derecho. Pero la misma ley electoral decía, el artículo 9 establece con claridad que si hay duda, debe resolverse a favor de la participación. Incluso hay una sentencia del año 2009 del mismo Tribunal Contencioso Electoral, lo que ya establece jurisprudencia, de que en un caso parecido, en la ciudad de Manta, creo que es provincia de Manabí, mandan a la justicia ordinaria para que determine qué es lo que pasa, y sin embargo no se interrumpe el proceso electoral. Eso es lo que debe ocurrir, no hay otra cosa. No entendemos qué cuestiones han motivado a la Junta y al Consejo. Abogado, pero entonces, ¿ya presentaron o van a presentar en esta semana, en el transcurso de esta semana, esa impugnación ante el contencioso electoral? En el transcurso de hoy, del día de hoy, tenemos hasta hoy día para presentar esa impugnación, y que en efecto pues el Tribunal Contencioso Electoral tome conciencia. Se toman 15 días, bueno. Sí. Son 15 días que tiene el contencioso para poder evaluar el caso, ¿no? Así es. Tome conocimiento y resuelva en derecho. Eso es lo que queremos. Claro. Acá en Esmeraldas no lo hicieron, lamentablemente. Lo intentaron hacer en la primera, operaron luego las presiones en una segunda sesión. En el CNE, lamentablemente, para nada. Pero estamos conscientes y tenemos confianza en que así va a resolver el TCE. Abogado, ¿presiones de quién? Porque ya sabemos que no es ningún secreto que las juntas provinciales están manejadas por partidos políticos. ¿Presiones de quién? Pues?
de los partidos políticos, de las organizaciones políticas, de las candidaturas que son de los partidos que tienen sus representantes en la Junta Provincial de Esmeraldas y también en el Consejo Nacional Electoral. Creo que eso es bastante claro. La actuación así lo ha demostrado, porque han atropellado todo derecho, han atropellado todo lo que corresponde a seguir el camino jurídico, el camino correcto, el camino del derecho. Esto debe dirimirse en la justicia ordinaria. Ahí se determinará. ¿Hubo falsificación? Bueno, se procesa a quien falsificó. Claro, hubo perjurio, hubo un falso testimonio, se debe procesar a quien cometió esto. Ya con esto que usted dice, todos los directores provinciales tienen que saber que hay que filmar y fotografiar el momento en que los secretarios suscriben un documento, porque imagínense si esto sienta precedente. De aquí en adelante, mañana, pasado, en cualquier otra provincia, dice lo mismo el secretario, que sí firmó, dice, no, pero yo no firmé, y con eso no escriben en la lista. Terrible, ¿ah? Terrible. Terrible. Yo creo que hay que tomar ya ese tipo de prevenciones que no debería ni siquiera pensarse en una sociedad donde prime la ética. Pero imagínese usted, luego de haber cumplido, conversó conmigo antes, y muy dispuesto. Yo me sentía hasta bastante complacido de la cortesía y de la disposición con la que se presentó. Le dije, porque yo salía de la ciudad, le dije, va a llamarte el director provincial para que se pongan de acuerdo, y me dijo, con todo gusto. Conversaron, se chatearon, creo que incluso... Y firmó. Sí, y el director ha materializado incluso aquellas conversaciones que han tenido para publicarlas de ser necesario, y todo ello. Pero luego aparece con esto, que por último procesen con el director. Pues si algo pasó, en el peor de los casos, que no es, pero si algo hubiera pasado, no somos los candidatos. No somos los candidatos y no se puede vulnerar. Solo una cuestión final, abogado, una cuestión final, para que no quede ninguna duda, y yo espero haber entendido bien. ¿El secretario firmó o no firmó? El secretario firmó. Eso es todo. El secretario firmó. Bien, muchas gracias al abogado Lenín Lara. Él es el candidato asambleísta por UNES, encabeza la lista de Esmeraldas. Que tenga usted un buen día, abogado. Gracias por su tiempo. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Oiga, y un saludo a Esperancita, que me atendió. Por ahí anda, revoloteando. Otro fan de club de fan, ¿no? Muy atenta, incluso ahí me dio un par de recomendaciones. Me dijo, oiga, la cámara no le está cuadrando bien, así que dale un giro y muy bien ganado ese cariño que se le tiene. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, Omar.